Deja que Jesús te acompañe en tu barca. Permitamos que Jesús nos acompañe en el barco de nuestra vida. Y para eso quiero llevarle a un versículo bíblico, a un pasaje bíblico que está en el libro de San Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25. San Lucas, capítulo 8, en el verso 22 al 25. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaron, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Veamos algunos pensamientos y veamos algunos consejos entresacados de esta experiencia que Jesús está teniendo con sus discípulos. En primer lugar, el primer pensamiento que yo quiero rescatar de esta pequeña reflexión es: Jesús entró a la barca. Si usted se da cuenta, lo primero que el pasaje bíblico le relata, lo primero que dice: aconteció un día que entró en una barca. Jesús entró a la barca. Con sus discípulos. Eso es importantísimo. Lo primero que debemos hacer en nuestra vida es dejar a Jesús entrar a nuestra barca. Si queremos que nos vaya bien en la vida, Jesús no puede estar afuera de nuestra barca. Porque existe un cambio radical, trascendental, entre ir en la barca sin Cristo o permitir que Jesús vaya a bordo con nosotros. Eso marca la diferencia. Es tremendo cómo se puede establecer una diferencia radical cuando nosotros permitimos que Jesús entre a la barca y sea parte de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestros miedos, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas. Es diferente ir por la vida luchando solo que permitir que Jesús vaya con nosotros. Y aquí el pasaje bíblico dice que Jesús entró a la barca. Los discípulos no iban solos. Jesús iba con ellos. En segundo lugar, mientras caminamos en la vida, nos van a sorprender muchas situaciones. Dice el versículo 23: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y los discípulos estaban ahogando y peligraban, dice la Biblia. Mientras navegaban, esto es importante. Mientras navegaban significa que mientras nosotros caminamos por la vida, se pueden desembocar muchas situaciones
eventos, noticias, bendiciones, éxitos, fracasos, frustraciones, satisfacciones, circunstancias difíciles son parte de la vida. Y mientras nosotros navegamos en la vida, nos pueden sorprender situaciones bien dramáticas. A los discípulos aquí una enorme tempestad les sorprendió a tal grado que se estaban ahogando, se estaban peligrando su vida. Igual, mientras caminamos por la vida, nos pueden sorprender situaciones difíciles. Nos pueden sorprender crisis, eventos, dificultades. Aún nos pueden sorprender situaciones dramáticas en diferentes áreas. En la vida nos vamos a encontrar de todo. Nos vamos a encontrar de todo. Nos vamos a encontrar con la fidelidad, la lealtad, como también nos vamos a encontrar con la mentira, el engaño, la maldad, la malicia. En la vida nos vamos a encontrar con situaciones satisfactorias, eventos de triunfo, de realizaciones personales o familiares. Pero también nos vamos a encontrar con situaciones dolorosas también. En tercer lugar, el tercer consejo, el tercer pensamiento que yo puedo encontrar en este pasaje bíblico es que la clave está en acudir donde Jesús. El verso 24 dice: y vinieron a él y le despertaron, diciéndole: Maestro, maestro, perecemos. Y despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y se hizo una enorme bonanza, dice la Biblia. Debemos acudir a Jesús. Lo primero que hicieron los discípulos cuando estaban en medio de esta tempestad, lo primero que hicieron fue despertar a Jesús. Acudieron donde Jesús, se acercaron donde Él. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Lo mismo que hicieron cuando faltó el vino en las bodas de Caná de Galilea, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. La Biblia dice que cuando faltó el vino en aquellas bodas, a las cuales Jesús había sido invitado con su madre y los discípulos, cuando faltó el vino, lo que hicieron fue involucrar a Jesús. Se lo compartieron a Jesús. Permitieron que Jesús actuara. Igual debe pasar en nuestra vida. Cuando están ocurriendo situaciones difíciles, problemas, dificultades, debemos acudir a Jesús y permitir que Él intervenga. Porque Él sabe cómo intervenir. Él sabe qué puede hacer. Cuando pases por la tempestad, debes poner tus ojos en Jesús. No podemos quedarnos poniendo nuestros ojos en las dificultades. No podemos estar colocando nuestros ojos en las personas. Porque las personas como pueden actuar, puede que no actúen. Como nos pueden ayudar, puede que no nos ayuden. Si ponemos nuestros ojos en las personas, nos podemos llevar una gran sorpresa. Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a encontrar respuesta, solución. Porque Jesús va a hacer lo mismo que hizo en la barca. Aquí dice la Biblia que Jesús despertó. Pues Jesús igual. En medio de nuestras tragedias y de nuestras dificultades, Él va a actuar. Que tu grito de auxilio sea para Dios. Que tu grito de auxilio no sea quejarte de las personas.
Que tu grito de auxilio no sea hablar mal de la autoridad. Que tu grito de auxilio sea el mismo grito de los discípulos. Los discípulos gritaron y dijeron: Maestro, maestro, perecemos, nos ahogamos. Que tu grito de auxilio sea ese, hacia Dios. Que en el momento de la dificultad, en el momento del problema, mi SOS sea para Jesús. Lo primero que yo pueda hacer sea decirle a Jesús: Jesús, interviene en mi vida. Jesús, me está pasando esto. Y número 4, el cuarto pensamiento que quiero compartir esta noche con ustedes es: debemos mantener nuestra confianza en Dios. Que no se pierda nunca la fe. Que no se pierda la esperanza. El verso 25 expresa: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que reprende al viento, que reprende a las aguas y le obedecen? Es interesante que lo primero que Jesús le dijo a ellos después de la tempestad, después de que Jesús interviene y calma la tempestad, lo primero que Jesús le dice a los discípulos es: ¿dónde está vuestra fe? Y lo primero que Jesús nos dice a nosotros cuando estamos pasando por una dificultad, por un problema, es: ¿dónde está vuestra fe? No perdamos la fe, no perdamos la esperanza de que Dios puede ayudarnos a restaurar, a sanar, a superar, a resolver nuestros dilemas. No perdamos la fe. En medio de las tormentas de la vida y de nuestras tempestades, Dios quiere encontrar personas con fe, y aún cuando pueda estar viendo nuestras debilidades. Se lo repito: en medio de las tormentas de la vida y de nuestras tempestades, Dios quiere encontrar personas de fe, a pesar de que pueda haber nuestras debilidades también. Dios sabe que tenemos inquietudes, que tenemos debilidades, que no sabemos qué hacer en algún momento, que nos sentimos tan impotentes. Dios sabe todo eso. Aún Dios sabe que hay personas que sus lágrimas se derraman en medio del dolor. Pero a pesar de todo eso, Dios quiere encontrar fe. Y Dios te hace a ti y me hace a mí la misma pregunta que Jesús le hizo a estos discípulos: ¿dónde está vuestra fe? No pongas tu confianza en los hombres. Pongamos nuestra confianza siempre en Jesús. El gran problema es que muchas personas que tienen bastantes dificultades y problemas, y aún grandes conflictos, no han dejado que Jesús se suba a su barca. No acuden a Jesús cuando están en el peligro, y tampoco viven una fe verdadera en Dios. Ese es el gran dilema. Que las personas a veces que más dificultades tienen y que están pasando por una crisis terrible, tremenda, no han permitido que Jesús se suba a la barca. Y aparte de eso, no acuden a Jesús, no se quebrantan, no se humillan, no se arrodillan, no deciden tener una relación de buscar a Dios en medio de la dificultad. Por eso nuestra oración siempre es, como pueblo cristiano, nuestra oración es que la gente busque de Jesús. Que las personas que pasan por dificultades grandes o pequeñas, no importa, puedan permitir que Jesús
suba a la barca de su vida. Que Jesús les acompañe. Porque cuando usted experimenta situaciones difíciles, pero Jesús va con usted a la par suya, es diferente. Una tragedia, una crisis, una tempestad o una situación de dolor es el mejor de los escenarios y el mejor de los momentos para permitir que Jesús suba a la barca de nuestra vida. Termino repitiéndole este pensamiento. Una tragedia, una crisis, una tempestad o una situación de dolor es el mejor de los escenarios y es el mejor momento para permitir que Jesucristo suba a la barca de nuestra vida.